Vibración libre de sistemas amortiguados. Bien, este es un ejemplo referente a lo que es el estudio de casos o el problemario. Así que bueno, vamos a definir cómo se resuelve este problema a través de las diferentes fórmulas que se tienen para este tipo de sistemas. ¿Okay? Entonces, nos dice el problema que se tiene un carro de ferrocarril de 2000 kilogramos de masa y dice que este viaja a una velocidad de 10 metros sobre segundo. De modo que es detenido al final del carril por un sistema de resorte amortiguador. ¿Sí? Es decir, que el ferrocarril lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿sí? Y se coloca un sistema de resorte amortiguador. Aquí vemos que tenemos dos elementos de rigidez y un amortiguador. ¿Sí? Si elaboramos el cálculo de estos dos, obviamente nos queda un solo resorte, de modo que es el equivalente. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, si la rigidez del resorte nos dice que es 80 newton por cada milímetro, y la constante de amortiguamiento es 20 newton segundo por cada milímetro. Entonces nos pide determinar lo que es la frecuencia natural del sistema, el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural amortiguada, el periodo amortiguado, ¿sí? Y dice el tiempo requerido para alcanzar un máximo de desplazamiento. O sea que este elemento de masa llega a una cierta velocidad, choca en este punto, pero tenemos el resorte y el amortiguador, por lo tanto, el choque lo va a amortiguar, ¿sí? O vamos a tener una disipación de energía. ¿Okay? Es importante aquí definir cuál es el factor de amortiguamiento para ver si efectivamente los valores que nos dan de rigidez y de amortiguamiento son necesarios para que el factor de amortiguamiento esté rondando entre 0.4 y 0.8, que es el factor ideal, ¿sí? En el cual tenemos poca amplitud y menos oscilaciones para que el sistema se estabilice. ¿Sí? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia natural, ¿sí? Porque de la frecuencia natural es un valor importante en el cual vamos a poder calcular en forma de cascada los demás elementos. ¿Sí? Muy bien. Incluso aquí podríamos hacer también un análisis por diagrama de bloques, donde este se comporte como una fuerza repentina. Esta será una fuerza repentina, un choque. Hacemos el análisis de la ecuación diferencial de los resortes con el amortiguador y bueno, sería en este caso el mismo diagrama bloques que ustedes están elaborando para la práctica. ¿Sí? Entonces vamos a elaborar el inciso A. Vamos a borrar aquí. Muy bien, entonces vamos a convertir en este caso pues todo a metros, ¿sí? Como una base de trabajo. Entonces nos dice aquí, vamos a colocar los datos, tenemos que la masa es de 2000 kilogramos, ¿ok? Luego tenemos la constante de rigidez es igual a 80 newton por cada milímetro, ¿sí? Si esto lo queremos convertir a metro, simplemente hacemos la conversión. Tenemos 80 newton por cada milímetro y sabemos que tenemos 1000 milímetros en un metro. De modo que milímetros y milímetros se van a eliminar y 80 por 1000 me va a quedar 80.000 newton sobre metro. Ahí está, ya está convertido de newton milímetro a newton metro. Lo mismo para C. C nos dice que es un equivalente a 20 newton segundo por cada milímetro. Haciendo la conversión tenemos 20 newton segundo por cada milímetro y de igual forma tenemos 1000 milímetros que están contenidos en un metro. Se van los milímetros y entonces nos queda 20 por 1000, 20.000 newton
segundo metro. Ahí están los valores ya convertidos, en este caso a metros. ¿Vale? Muy bien. Ahora, para calcular la frecuencia natural, lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula que nos dice que la frecuencia natural es igual a la raíz de k sobre m. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a sustituir estos datos. Tenemos la raíz de k, que es igual a 80.000 newton metro sobre la masa, que en este caso serían los 2.000 kilogramos. Obviamente, al realizar esta operación de raíz de 80.000 entre 2.000, nos queda un equivalente a 6.32 radianes sobre segundo. ¿Ok? Recuerden que, bueno, si nosotros hacemos la operación de unidades, tenemos Newton por 1 nos da Newton. Y metro por kilogramo, metro kilogramo. Si descomponemos este en newtons, recuerden que el newton está compuesto por kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre metro kilogramo. Bajamos un 1 y 1 por kilogramo metro, y tenemos metro kilogramo por segundo cuadrado, metro kilogramo segundo cuadrado. Se va kilogramo metro y nos queda 1 sobre segundo cuadrado. Si se le aplica la raíz, nos queda 1 sobre segundo o radianes sobre segundo. ¿Ok? Entonces ahí está la comprobación de que efectivamente tenemos las unidades en radian sobre segundo. Muy bien. Entonces aquí está el valor de la frecuencia natural no amortiguada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para calcular, vamos a borrar aquí arriba. Para calcular el factor de amortiguamiento, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es la constante de amortiguamiento entre la constante de amortiguamiento crítico, ¿sí? Donde el amortiguamiento crítico está dado a través de 2 veces la masa por la raíz de k sobre m. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 2.000 por la raíz de 80.000 entre 2.000. ¿Ok? O sea, recuerden que este k sobre m es la frecuencia natural no amortiguada que ya habíamos calculado, que era de 6.32. ¿Sí? Al hacer esa operación, el amortiguamiento crítico nos da un equivalente a 25.298.21 newton segundo metro. ¿Vale? Entonces ahora sí, el factor de amortiguamiento es igual a el amortiguamiento o la constante de amortiguamiento que habíamos definido, que es igual a 20.000 newton segundo metro sobre el amortiguamiento crítico, que es de 25.298.21 newton segundo metro. Las unidades prácticamente se van a eliminar, ¿no? 20.000 entre 25.298 nos da un total de 0.7905, aproximado a 0.8. O sea, el factor de amortiguamiento es lo bastante razonable, ¿no? Recuerden que el factor es ideal de 0.4 a 0.8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ante ese choque de ese ferrocarril en el sistema de amortiguamiento, lo que vamos a tener es, imaginen que no estuviera el sistema de amortiguamiento, podríamos tener oscilaciones muy grandes, ¿no?
Pero si nosotros colocamos ese sistema de amortiguamiento con dos resortes y un amortiguador, el factor de amortiguamiento es de 0.8, entonces posiblemente podríamos tener algo así. ¿Okay? Una reducción considerable, en este caso, de las oscilaciones que genera ese impacto. ¿Okay? Entonces ya vimos que es aproximado a 0.8. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Nos pide calcular la frecuencia amortiguada. ¿Okay? La frecuencia amortiguada está dada a través de el producto de la frecuencia natural por la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, simplemente sustituyendo estos valores, tenemos que la frecuencia natural la habíamos obtenido de 6.32 radian segundo, y esto multiplicado por 1 menos 0.7905 al cuadrado. Entonces, la frecuencia amortiguada es equivalente a 3.87 radianes sobre segundo, que ya está WD. ¿Okay? Entonces ya tenemos WN, ya tenemos WD, las dos frecuencias, tanto la no amortiguada como la amortiguada, y tenemos el factor de amortiguamiento. ¿Okay? Ahora simplemente vamos a determinar los periodos. Primero vamos a calcular el periodo natural de amortiguamiento. ¿Okay? Recuerden que el periodo es equivalente a 2 veces pi sobre, si estamos hablando de periodo natural, tengo que utilizar la frecuencia natural, no amortiguada, que es WN. Por tanto, tenemos 2pi y la frecuencia natural nos dio, no amortiguada, nos dio de 6.32 radianes sobre segundo, y esto es pi radianes. ¿Okay? 2pi sobre 6.32 nos es lo equivalente a 0.99. ¿Sí? Radian y radian se van y me queda segundo entero, entonces 0.99 segundos. ¿Ok? Bien, y por último, vamos a calcular el último periodo. Entonces tenemos tau d es el periodo amortiguado, ¿sí? Entonces nos dice que es 2pi sobre, si es periodo amortiguado, ahora utilizo la frecuencia amortiguada. Entonces tenemos 2pi sobre WD, que lo calculamos como 3.87 radianes sobre segundo, y aquí tenemos 2pi radianes. Entonces, 2pi entre 3.87 nos da un total a 1.62. Radian y radian se va a ir y nos va a quedar segundos. ¿Sí? Perfecto, entonces tenemos 1.62 y 0.99. ¿Sí? Entonces, viéndolo nosotros de forma gráfica, ¿sí? En este caso, si lo simulamos en el programa de Simulink, ¿sí? Con los valores que nos está estableciendo en el problema, pues vamos a obtener que la frecuencia natural teníamos un cierto valor y su periodo natural era de 0.99. ¿Sí? O sea, de 0 a casi tocando la unidad, 0.99, se cumple un ciclo. Es el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo de movimiento, en 0.99 segundos, cuando el sistema no está amortiguado. ¿Sí? Cuando el sistema está amortiguado, el periodo de tiempo para completar un ciclo nos dice que es más lento, es decir, se va hasta 1.62 segundos, es decir, tenemos algo similar a esto.
1.62. Ahí cumple tau d. ¿Ok? En 1.62 segundos cumple su movimiento, su primer ciclo de movimiento. Entonces hay diferencias entre uno y otro. Es más rápido el sistema, o tiene más frecuencia el sistema que no está amortiguado. El sistema que está amortiguado tiene menos frecuencia, porque utiliza más tiempo para alcanzar un ciclo de movimiento. ¿Okay? Eso lo podemos comprobar con lo que es el programa de MATLAB o incluso Simulink, al hacer el diagrama de bloques para este tipo de sistemas. Recuerden que es un sistema resorte masa amortiguador, y según lo que ya vimos en el videotutorial anterior de la práctica, sabemos que tenemos X es la masa por la doble derivada más la constante de amortiguamiento por la primera derivada más K por X igual a la fuerza, ¿no? Una fuerza equivalente, ¿no? ¿Ok? De modo que si nosotros esta función obtenemos la respuesta x de t y la metemos en el programa MATLAB, nos va a dar una curva de respuesta. Si nosotros hacemos la ecuación gráfica, es decir, despejando la derivada de mayor orden, y lo hacemos en un diagrama de bloques y lo simulamos con los valores que nos da el problema, nos va a generar estas gráficas. Entonces podemos ver que efectivamente los cálculos son equivalentes con las simulaciones. ¿Sí? Muy bien. Por último nos pide lo que es el tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a borrar aquí. Y bueno, nos está diciendo que saquemos o que obtengamos el tiempo. ¿Okay? El tiempo en el que tarda en hacer el desplazamiento máximo. ¿Okay? Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo vamos a obtener? El tiempo va a ser igual a tau d sobre 4. ¿Por qué tau d sobre 4? Haciendo el análisis de esa pequeña fórmula, sabemos que tau d, o sea, el periodo amortiguado, es decir, un ciclo, sabemos que desde el punto 0, o el punto inicial, hasta donde se completa el primer ciclo de vibración o de movimiento, es tau d. Obviamente cuando el sistema ya tiene el pequeño minisistema o subsistema de amortiguamiento, es decir, tarda un cierto tiempo en elaborar un ciclo de movimiento. Ese tiempo habíamos establecido que es de 1.62. Se tarda 1.62 segundos en hacer un ciclo de movimiento. Ahora, sabemos que aquí tenemos 0 y acá tenemos 2pi. ¿Okay? O sea, es una circunferencia completa de 0 a 2pi. Entre esos hay pi medios, pi, y tenemos 3 medios de pi. Tenemos 2pi. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, aquí estoy en 0 y cuando me voy moviendo llego a su punto máximo, que es pi medios. ¿Sí? Bajo y llego a pi. Vuelvo a bajar y llego al punto 3 medios de pi. Subo y llego al punto de 2pi. Es decir, estoy cumpliendo esta circunferencia. Por lo tanto, tengo una división de 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, los 1.62 segundos que tardan en hacer este movimiento, si yo los divido en 1, 2, 3 y 4, me va a generar el tiempo en que se completa este movimiento de 0 a su punto máximo, de su punto máximo a el punto mínimo, y luego otra vez a su punto máximo, y luego otra vez a su punto mínimo. ¿Sí? Por eso es que estoy dividiendo tau d, o sea, todo lo que vale 1.62 segundos, que es el tiempo que equivale a hacer este movimiento, entre los 4 puntos.
Entonces el tiempo es igual a tau d es igual a 1.62 segundos sobre 4. 1.62 segundos entre 4 me da un total a 0.40. 0.40 segundos. O sea que se tarda 0.40 segundos en alcanzar su máximo punto de movimiento. ¿Okay? Pues cuando llega el tren, choca con el sistema de amortiguamiento, choca con el mini sistema de amortiguamiento, rebota y su máximo lo alcanza a los 0.40 segundos. ¿Sí? Ahora, lo interesante aquí sería ver cuál es el máximo de movimiento. ¿Cómo podemos definir el máximo de movimiento? Simplemente nos vamos a la ecuación diferencial que modela ese tipo de sistema, lo resolvemos, ¿okay? Y nos da un valor muy importante ahí que es la velocidad. La velocidad nos dice que es igual a 10 metros sobre segundo. ¿Okay? Podemos considerar esta velocidad como una condición inicial, donde la posición en 0 es igual a 0 y la velocidad en 0 es igual a 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Si colocamos estas condiciones iniciales y resolvemos esta ecuación diferencial por el método de coeficientes, por el método de coeficientes constantes, porque recuerden que es vibración libre, entonces está igualado con 0, por coeficientes constantes, con esas condiciones iniciales, ¿okay? Podemos determinar cuál es el desplazamiento máximo de este punto, o sea, este punto cuánto equivaldría. ¿Okay? Entonces, eso se puede realizar a través de ese valor de la velocidad que nos genera. Pero bueno, si se dan cuenta, pues el cálculo de todo lo que fue WL, WD, factor de amortiguamiento, el tiempo del máximo, los periodos naturales amortiguados y no amortiguados, pues se consiguieron a través de una serie de fórmulas que bueno, pueden encontrar en el capítulo de vibración libre o de sistemas amortiguados. ¿Okay? Así se resuelven los dos primeros problemas del problemario. ¿Okay? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.